Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta blusa o chaleco a crochet para mujer. Es una blusa donde vamos a combinar un punto calado que es muy fácil de hacer, solo vamos a repetir una vuelta. Entonces vamos a combinar este punto calado con una lana de grosor medio. Esto nos da como resultado una prenda muy versátil que podemos usar tanto en un clima cálido, si la tejemos con una fibra como el algodón, y también la podemos usar en un clima más fresco, si la tejemos con lana o con fibras acrílicas y la podemos usar como blusa o como chaleco. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en talla chica, talla mediana y talla grande. Estas instrucciones aparecen en la pantalla. Es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, van a ver que por aquí aparece la instrucción que corresponde a cada una de esas 3 tallas. Y mientras yo voy tejiendo la talla chica. Los materiales que necesitamos son hilo o lana en grosor número 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. La vamos a tejer con un gancho 5 milímetros, pero para hacer el resorte del cuello utilizaremos un gancho 6 milímetros. Necesitamos también aguja lanera, tijeras y cinta métrica. En caso de que alguien quiera tejer la blusa con otro grosor de material o en otra talla diferente a las que aquí les comparto, para las cadenas de inicio necesita un múltiplo de 3 más una cadena. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban al canal y le den al me gusta que está ahí abajo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese aro que quedó el gancho, que es el gancho 5 milímetros. Y lo ajustamos. Y ahora hacemos 58 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta. Lo haremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. Ahí tejemos un punto alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada sacamos hebra, lazada sacamos 2 argollas y lazada sacamos 2 argollas. Vamos a hacer en la cadena que sigue otro punto alto. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada sacamos hebra, lazada sacamos 2 argollas y lazada sacamos 2 argollas. Y ahora, en la cadena que sigue, haremos otro punto alto. Tejemos una cadena. Y en la cadena que sigue, hacemos otro punto alto. Y como ven, hemos formado esta forma de V, con esos 2 puntos altos y una cadena en el centro. Vamos a continuar formando esta forma de V a lo largo de la vuelta. Entonces, saltamos una cadena y en la cadena que sigue tejemos un punto alto, una cadena y en la cadena que sigue tejemos un punto alto. Y continuamos repitiendo eso. Saltamos una cadena, en la cadena que sigue tejemos un punto alto, una cadena y en la cadena que sigue un punto alto. Voy a hacerlo otra vez. Saltamos una cadena, en la cadena que sigue hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en la siguiente cadena. Y así
Vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta para decirles cómo terminar. En el final de la vuelta, cuando les queden 5 cadenas, así como a mí, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, saltamos una cadena. En la cadena que sigue, hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en la siguiente cadena, así como lo hemos estado haciendo, y nos quedan 2 cadenas. Así que hacemos un punto alto en la penúltima cadena y un punto alto en la última. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. Comenzaremos a tejer, por lo tanto, en el primer punto. Ahí hacemos un punto alto, un punto alto en el siguiente punto y ahora comenzaremos a tejer en los espacios de cadena de la vuelta anterior, es decir, en el centro de esas V's que formamos en la vuelta anterior. Entonces, vamos a ese primer espacio de cadena que tenemos ahí en el centro de la V y vamos a hacer lo mismo. En ese espacio hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Ahí está. Hemos formado esta primera V. Vamos a seguir así. Vamos al siguiente espacio de cadena, es decir, al centro de la siguiente V. Y ahí tejemos igual un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Voy a hacerlo otra vez. Siguiente V, aquí está el espacio de cadena. Pasamos por aquí el gancho y hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Así que vamos a continuar así y nos vemos al final de la vuelta para decirles cómo terminar. En el final de la vuelta voy a tejer aquí en el último espacio de cadena que tengo. Hago un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio, así como lo hemos estado haciendo. Y ahora vamos aquí a los 2 últimos puntos altos que tenemos, este y este. Vamos a tejer un punto alto sobre cada uno. Entonces, en el penúltimo punto hacemos un punto alto y en el último punto hacemos un punto alto. Así va el tejido y ya vieron que esta puntada es sencillísima. Lo que van a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta número 2 tal cual acaban de hacer, es decir, tejiendo un punto alto en los primeros 2 puntos y un punto alto en los 2 últimos puntos y en lo demás es tejer una V, es decir, un punto alto, una cadena y un punto alto en cada espacio de cadena de la vuelta anterior. Súper sencillo. Entonces, van a continuar repitiendo esta vuelta número 2 hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el inicio 35 centímetros. Pues ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 35 centímetros y si ustedes también, lo que vamos a hacer ahora es formar el escote. Ahí donde terminaron hacemos una cadena para subir, damos vuelta al tejido, hacemos un punto alto en el primer punto, un punto alto en el punto que sigue y ahora vamos a formar solamente 4 V's, 1, 2, 3 y 4. Entonces voy aquí al espacio de cadena y hago la primera V, siguiente espacio de cadena, hago la segunda
Y esta es la cuarta V. Ahí están. 1, 2, 3 y 4. Ahora, tenemos que terminar la vuelta igual que hemos terminado el resto de las vueltas en el tejido. Entonces, vamos a la siguiente V y tejeremos un punto alto en el primer punto alto de esa V, aquí. Y ahora haremos un punto alto en el espacio de cadena. De esa manera hemos terminado igual que en el resto de las vueltas. Y ya tenemos los puntos del primer hombro. Ahora vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos que tenemos ahora. Lo haremos exactamente igual que en el resto del tejido. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Hacemos un punto alto en el primer punto, un punto alto en el punto que sigue y ahora en cada espacio de cadena, es decir, en el centro de cada V que tenemos, formamos una V. Y en el final hacemos un punto alto en el penúltimo punto y un punto alto en el último punto. Vamos a continuar tejiendo entonces sobre estos puntos hasta que el tejido alcance desde el inicio aproximadamente 44 centímetros. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, así ha quedado este lado del escote. Y si ustedes también ya terminaron, entonces lo que vamos a hacer es cortar la lana. Si la lana les quedó del lado externo de la blusa, entonces la van a cortar dejando una hebra larga, porque esta hebra la vamos a utilizar para coser ese hombro. Si por el contrario la hebra les quedó en el lado del escote, entonces no hace falta que la dejen larga. Déjenla más corta, pues esa hebra no la vamos a utilizar para coser. Entonces, como a mí me quedó en el lado exterior, yo la he dejado larga. Ya que la cortaron, entonces la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Y jalan. Entonces este lado ya está. Ahora vamos a tejer el otro lado del escote. Así que nos acomodamos de manera que veamos el revés de la última vuelta que hayamos tejido. Yo aquí veo el revés de esos puntos altos. Vamos a la orilla. Tenemos aquí los dos puntos altos de la orilla y ahora vamos a contar 5 Vs. 1, 2, 3, 4 y 5. En esa quinta V vamos a agregar la lana. Así que la tomamos y vamos a agregarla en la cadena que tenemos en el centro. Ahora sí vamos a pasar el gancho entre la cadena, aquí. Tomamos la lana, la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurarla. Ahora en ese espacio de cadena vamos a hacer el primer punto alto. En el punto alto que sigue vamos a hacer otro punto alto. Acuérdense que tenemos que empezar las vueltas igual que lo hemos hecho en el resto del tejido. Y ahora vamos a tejer sobre las Vs que tenemos ahí. En este caso son 4 las que nos quedan. 1, 2, 3 y 4, igual que en el otro lado. Entonces vamos a tejer una V en cada una. Ahí está una. Siguiente espacio de cadena.
2. Y en la siguiente V tejemos igual. Ahí está la cuarta V. Y ahora terminamos la vuelta normalmente. En el penúltimo punto hacemos un punto alto. Y en el último punto hacemos un punto alto. Y ahora continuaremos tejiendo en los puntos de este lado igual que lo hemos hecho acá. Vamos a tejer hasta tener las mismas vueltas que hicimos en este lado del escote. Ya terminé con las vueltas en este lado y si ustedes también, entonces vamos a cortar la lana. Ya saben que si la hebra les quedó en el lado exterior, hay que dejar una hebra larga, así como yo he hecho aquí, porque la vamos a utilizar para coser este hombro. Y si les ha quedado la hebra en el lado del escote, no hace falta dejarla larga, pues no la vamos a utilizar para coser. Ya que la hayan cortado, entonces la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y con eso ha quedado ya listo el delantero. Ya que terminaron el delantero, entonces van a tejer la espalda. Yo por aquí ya la tengo hecha. La espalda se teje igual al delantero, comenzarán con el mismo número de cadenas, mismas vueltas. La diferencia es que en la espalda no vamos a formar el escote, vamos a tejer siempre sobre todos los puntos. Entonces van a tejer el mismo número de vueltas en la espalda que hicieron en total en el delantero. Y cuando terminen, van a dejar una hebra larga, pues la vamos a utilizar para coser un hombro. Ya que tenemos las dos piezas, delantero y espalda, entonces vamos a coser los hombros. Para eso acomodamos las dos piezas así, enfrentadas con el derecho del tejido hacia arriba. ¿Y cuál es el derecho del tejido? Porque nuestra puntada se ve igual por los dos lados. Pero bueno, tenemos que establecer cuál es un derecho y cuál es un revés del tejido. Vamos a fijarnos aquí en la primera vuelta de puntos altos, donde veamos el derecho de esa primera vuelta de puntos altos. Este es el lado que vamos a dejar como lado derecho del tejido. Entonces vamos a poner esta parte así, hacia arriba, y lo mismo en la espalda. Nos fijamos que el derecho de los puntos altos de la primera vuelta esté hacia nosotros, hacia arriba. Y ahora vamos a enhebrar una aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Para unir los hombros yo decidí utilizar el punto tipo látigo, que es muy sencillo, pero si alguien quiere coserlos de otra manera, adelante, ya saben que no hay ningún problema. Aquí pueden ver el derecho o el revés de esa última vuelta en ambas piezas. Eso depende de cuántas vueltas haya tejido cada quien. Las dos están bien. Y tenemos que unir tanto puntos como cadenas. Vamos a tomar nuestra aguja y vamos a empezar. Pasamos la aguja por la pieza opuesta a donde parte el hilo. Busquen el primer punto, en mi caso aquí está. Paso por ahí la aguja y ahora buscamos el primer punto en el otro lado. Ahí está. Vamos a hacerlo otra vez. Tenemos que hacer el mismo movimiento todo el tiempo. Entonces, vamos al siguiente punto en este lado. Ahí está. Y al siguiente punto en este lado, que es este. Vamos al punto que siga o a la cadena que siga. En mi caso aquí tengo un punto, es este. Y ahora voy a este lado, al punto que sigue. Ahora yo tengo aquí una cadena, ¿ven? Esta de aquí. Entonces igual paso la aguja entre la cadena y ahora voy al otro lado. Igual me toca unir con una cadena, que es esta. Entonces atravieso la cadena, ahí está. Sigo aquí en el siguiente punto.
y en el siguiente punto en este lado. Ven que es muy sencillo. Muy importante fijarse de que no saltamos ningún punto o ninguna cadena. Y vamos a continuar así hasta terminar. Voy a unir ya el último punto que tengo aquí. Y aquí me toca unirlo a esta cadena. Si ustedes también ya terminaron, vamos a pasar la hebra por el mismo lugar aquí. Y ahora por el revés del tejido vamos a hacer un nudo. O pueden hacer 2 o 3, los que ustedes necesiten. Y ya está listo este lado. Y ahora van a coser el otro hombro de la misma manera. Ya que cosimos los hombros, entonces ahora uniremos los costados. Para esta parte yo propongo utilizar punto deslizado, así que tenemos que acomodarnos con el revés del tejido hacia afuera. Así que tienen que ver el revés de la primera vuelta de puntos altos hacia ustedes. Aquí y aquí, igual. Y antes de empezar a unir, tenemos que marcar el espacio que vamos a dejar libre para la manga. En el caso de esta talla, yo sugiero dejar aproximadamente 18 centímetros. Entonces, vamos a medir desde el hombro y hacia abajo aproximadamente 18 centímetros. Y coloquen por ahí un marcador o un segurito, lo que tengan a la mano. Yo por aquí ya lo hice. Uniremos vuelta con punto deslizado y para no equivocarnos y que de repente nos quede torcida la costura, nos vamos a fijar aquí en la orilla. Siempre tenemos una vuelta que tiene un punto en la orilla y luego una vuelta que tiene una cadena para subir en la orilla. Y otra vez, una vuelta que tiene un punto en la orilla y una vuelta que tiene una cadena en la orilla. Lo mismo pasa en la otra pieza. Entonces, para unir bien el tejido y que nos queden parejitas las vueltas, nos vamos a fijar que siempre vamos a unir una vuelta que tenga un punto en la orilla con una vuelta en el otro lado que tenga una cadena en la orilla y viceversa. Uniremos una vuelta que tenga una cadena en la orilla con una vuelta que tenga un punto en la orilla. ¿Ok? De esa manera les va a quedar parejito su tejido. Vamos a empezar. Pasamos el gancho por la cadena que tengamos justo en la orillita. Y lo mismo hacemos en la otra pieza. Busquen esa cadena. Ahora tomamos la lana y la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Y vamos a hacer ahora puntos deslizados. Entonces vamos a unir la primera vuelta de ambas piezas. En mi caso aquí está, tengo un punto en la orilla. Vamos a pasar el gancho por un espacio, yo lo voy a hacer aquí. Y ahora lo pasamos por la primera vuelta en el otro lado, que como ven tengo una cadena en la orilla. Entonces por ahí buscamos un espacio, pasamos el gancho, tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Muy importante, no aprieten los puntos deslizados porque si no se va a fruncir la costura. Vamos a la vuelta que sigue, en mi caso es esta, tengo una cadena en la orilla, entonces busco un espacio y ahora voy a la otra pieza, a la siguiente vuelta donde tengo un punto en la orilla. Entonces por ese espacio paso el gancho y hacemos un punto deslizado. Sacamos la lana por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Siguiente vuelta, tengo un punto en la orilla, paso el gancho por aquí y ahora en el otro lado tengo aquí una cadena en la orilla. Busco un espacio, paso por ahí el gancho y hacemos un punto deslizado. Voy a hacerlo una vez más. Tengo aquí la siguiente vuelta con una cadena en la orilla, paso el gancho por aquí y en la vuelta que sigue en el otro lado tengo un punto en la orilla. Por ahí paso el gancho. Y así, súper fácil, vamos a continuar hasta llegar al marcador que pusimos. Voy a hacer la última puntada ahí donde tengo el marcador.
Si ustedes también ya terminaron, corten su lana y la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Después pueden hacer otro nudo utilizando la aguja lanera si así lo sienten más seguro, como ustedes quieran. Y van a coser el otro lado de la misma manera. Ahora trabajaremos en el cuello. Nos colocamos con el lado derecho del tejido hacia afuera y comenzaremos a hacerlo en la espalda. Así que busquen un punto que tengan cerca del centro para agregar una hebra nueva. Para la primera vuelta utilizaremos el mismo gancho 5 milímetros. Entonces, yo por ejemplo, voy a agregar una hebra nueva aquí en este punto. La sacamos y hacemos una cadena para asegurarla. Esta primera vuelta consta de puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto y un punto bajo en cada cadena. Tejeremos el primer punto bajo en el mismo punto donde acabamos de agregar la lana. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Vamos a seguir así, como les decía, en cada cadena y en cada punto, hasta llegar a aquí. Entonces, a mí aquí me toca tejer uno en la cadena, en el espacio de cadena, así que paso el gancho por aquí, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora voy a tejer sobre este punto, un punto bajo, el punto que sigue, en el espacio de cadena. Entonces vamos a continuar haciendo estos puntos bajos hasta acá. Voy a tejer en el último punto que tengo. Y acuérdense que aquí pueden ver el derecho o el revés de esa última vuelta de V's que hicieron. Las dos son correctas, depende de cuántas vueltas haya tejido cada quien. Y ahora nos toca tejer en el lateral del cuello. En esta parte vamos a tejer 2 puntos bajos al final de cada vuelta. Entonces nos acomodamos. Voy aquí a la primera vuelta que tengo, entonces voy a tejer un punto bajo en este espacio y otro punto bajo en este espacio. Ahí están los 2 puntos bajos que necesito. Voy a la vuelta que sigue, que es esta. Tejo un punto bajo en este espacio y un punto bajo en este espacio. La vuelta que sigue, que es esta, igual hay que tejer 2 puntos bajos. Uno lo voy a hacer aquí y otro aquí en este espacio. Entonces así vamos a continuar tejiendo 2 puntos bajos al final de cada vuelta. Voy a tejer sobre la última vuelta que se me presenta un punto bajo y el otro lo voy a hacer aquí. Si ustedes también ya terminaron con el lateral, entonces vamos a continuar con los puntos y cadenas que tenemos en el delantero. Hay que hacer igual, un punto bajo en cada punto y un punto bajo en cada cadena. En mi caso aquí está el primer punto donde voy a tejer. Aquí tengo otro. Ahora tengo un espacio de cadena, ahí tejo otro punto bajo. Y así vamos a continuar, igual que lo hicimos acá en la espalda. Así vamos a continuar por toda esta parte que es el delantero. Luego van a tejer en este otro lateral, igual que lo hicieron acá, 2 puntos bajos al final de cada vuelta. Y luego terminan con los puntos y cadenas que tienen en la espalda. Ya saben, un punto bajo en cada punto y uno en cada espacio de cadena. Entonces vamos a terminar esta vuelta. Me queda ya un punto donde tejer nada más, que es este. Ya he dado toda la vuelta, aquí comencé. Y bueno, si ustedes también ya terminaron, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Ahora continuaremos tejiendo el resorte en este sentido
Y como lo vamos a hacer con puntos deslizados, entonces tenemos que cambiar el tamaño del gancho. En lugar de seguir con este 5 milímetros, vamos a tomar un gancho más grande, un gancho 6 milímetros. Con él vamos a tejer el resorte del cuello. Hacemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadena desde el gancho. Contamos 1 y 2. Ahí metemos el gancho, hacemos un punto deslizado y vamos a continuar haciendo un punto deslizado en cada cadena. Aquí está ya la última cadena. Hemos hecho 5 puntos deslizados, son los 5 puntos con los que vamos a tejer todo el resorte. Es muy importante que no aprieten los puntos deslizados para que no les cueste trabajo tejer sobre ellos. Ahora vamos a unir aquí en la base, en el primer punto bajo que tenemos, ahí hacemos un punto deslizado y hacemos también un punto deslizado en el siguiente punto. Y ahora tenemos que dar vuelta al tejido, tenemos que ver el revés de esos puntos deslizados que acabamos de tejer. Ahí está, ¿ven? Vamos ahora a comenzar esta vuelta en el tercer punto desde el gancho. Entonces, si giramos un poquito, aquí contamos 1 y 2 y vamos al tercer punto para comenzar. Estos 2 puntos que estamos saltando son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer para unir en la base. Entonces, esos los saltamos, vamos al tercer punto y vamos a continuar haciendo puntos deslizados, pero lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás de cada punto. Tenemos la hebra delantera que está más cerca de nosotros y la hebra trasera. Entonces vamos a tomar esa hebra trasera y hacemos el primer punto deslizado. Ahí está el primero. Siguiente punto, lo hacemos igual, tomamos la hebra de atrás. 2. Siguiente punto. 3. Siguiente punto. 4 y el último punto. 5. Y ahora subimos con una cadena y tenemos que dar vuelta al tejido. Vamos a hacer esta tercera vuelta, empezamos en el primer punto, siempre hay que girar un poquito el tejido para ver la V de la cabecita de cada punto. Seguimos haciendo puntos deslizados tomando la hebra de atrás de cada punto, esta de aquí. Entonces empezamos, 1, siguiente punto, tomo la hebra de atrás, 2, 3, 4. Mucho cuidado con el último punto, número 5, que a veces si queda un poquito apretado cuesta trabajo tomarlo. Y 5. Ahí vamos. Unimos aquí en la base, vamos al siguiente punto bajo y hacemos un punto deslizado y un punto deslizado en el siguiente punto. Y de lo que se trata es de continuar repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3, así como las hemos hecho. Voy a hacerlo otra vez. Ahí damos vuelta al tejido y comenzamos esta vuelta. La comenzamos en el tercer punto desde el gancho, acuérdense. Entonces contamos 1, 2, vamos a ese tercer punto, tomamos la hebra de atrás, hacemos un punto deslizado y continuamos así en cada punto.
Terminamos la vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a empezar esta vuelta. Vamos al primer punto, tomamos la hebra de atrás, hacemos el primer punto deslizado y seguimos así en cada punto. Aquí está el número 5, no lo olviden. Siempre lleven bien su cuenta. Ahí está. Unimos con un punto deslizado aquí en la base, en el punto bajo que sigue, y un punto deslizado en el siguiente punto bajo. ¿Ven? Es muy sencillo y así va a ir creciendo este resorte. Entonces vamos a continuar haciendo esto mismo hasta que terminemos con todos los puntos bajos que hicimos aquí en el cuello. Pues ya he dado toda la vuelta. Quiero decirles que en mi caso me quedaron exactos los puntos aquí en la base, es decir, tuve 2 puntos en la base para hacer los 2 últimos puntos deslizados y unir y luego tejer las 2 últimas vueltas. En el caso de que a alguien le haya quedado aquí en la base un punto deslizado al final, no se preocupe, haga solamente un punto deslizado para unir en la base y después da la vuelta al tejido y comienza la siguiente vuelta en el segundo punto desde el gancho, ya que solo hizo un punto deslizado para unir en la base. Entonces teje esa vuelta y la de regreso, ¿ok? Y con eso terminará. Pues ya no tenemos más puntos aquí donde unir en la base. Entonces, tenemos que unir ahora estas dos partes. Vamos a hacerlo. Primero tenemos que unir esa última vuelta que hicimos acá en la base. Pueden hacer un punto deslizado, ya sea en el último punto bajo o en el primero, donde ustedes quieran. Yo lo voy a volver a hacer en el último punto. Ahora vamos a unir con punto deslizado los puntos que tenemos en este lado y las cadenas que tenemos en este lado. Así que vamos al primer punto del resorte, que es este que tenemos aquí. Es el que acabamos de hacer, es el punto deslizado que acabamos de hacer para unir en la base. Entonces, vamos al primer punto y vamos a tomar solamente la hebra de adentro del punto, esta. Así. Y ahora buscamos acá la primera cadena y ahí metemos el gancho. Ahora tomamos la lana, la sacamos por ahí y por las argollas que tenemos en el gancho. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo en cada punto y en cada cadena. Vamos al punto que sigue, tomamos la hebra de adentro y en este lado vamos a la siguiente cadena, aquí. Metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Vamos ahora al punto que sigue, en este lado tomamos la hebra de adentro y a la cadena que sigue en este lado. Y hacemos un punto deslizado. Siguiente punto aquí y siguiente cadena acá. Y ahora ya nos queda nada más el último punto. Aquí está. Tomo la hebra de adentro y en la última cadena meto el gancho y hacemos un punto deslizado. Y ya está. Entonces ahora corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya tenemos la unión aquí atrás, que queda muy bien, no se nota nada y voy a enseñarles el cuello por delante. Aquí tenemos el cuello por delante, se ve muy bien. Ya vieron que fue sencillísimo, así que ahora vamos a trabajar en las mangas. Pueden comenzar con cualquiera de las dos mangas, las dos se tejen igual, así que con la que ustedes quieran. Yo voy a empezar con esta. Vamos aquí a buscar la costura lateral y vamos a agregar una hebra nueva aquí, en el espacio que tengamos junto al final de esa costura del costado.
Tejeremos de nuevo con el gancho 5 milímetros. Las mangas y el resorte inferior lo vamos a tejer con este gancho, con el gancho 5 milímetros. Así que busquen el espacio que tengan a un lado del final de su costura. En mi caso, aquí está la costura y aquí tengo ese espacio, que corresponde al final de una de las vueltas del cuerpo de la blusa. Entonces, en el espacio que a ustedes se les presente, ahí van a agregar una hebra nueva. La sacan por ahí y hacen una cadena para asegurarla. Y sobre esa vuelta, donde terminó su costura, van a hacer 2 puntos bajos. Así que yo ahí voy a volver a meter el gancho. Y aquí en este espacio también. Así como lo hicimos en el lateral del escote, tenemos que tejer 2 puntos bajos al final de cada una de las vueltas. Entonces, como esa es la primera vuelta que tenemos, ahí tenemos esos 2 primeros puntos bajos. Ahora vayan a la siguiente vuelta que se les presente y van a hacer lo mismo. En mi caso es esta, aquí está el punto alto. Entonces busco un espacio y tejo un punto bajo. Y otro más. Por aquí tengo un espacio. Ahí hago el segundo. Vamos a la siguiente vuelta que se nos presente. En mi caso es esta. Hago aquí un punto bajo y un punto bajo en este espacio. Voy a hacerlo otra vez. Siguiente vuelta. A mí se me presenta esta. Así que tejo aquí un punto bajo y un punto bajo en este espacio. Y así, entonces, como hicimos en el lateral del cuello, vamos a tejer 2 puntos bajos al final de cada vuelta hasta completar todo el espacio de la manga. Pues me queda ya solamente esta vuelta sobre la cual tejer. Ahí está un punto bajo y un punto bajo en este espacio. Como pueden ver, ya he dado toda la vuelta. Y si ustedes también, entonces vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Ahora tejeremos un resorte como el del cuello, solamente que en lugar de utilizar puntos deslizados utilizaremos puntos bajos, pero la mecánica es la misma. Tejeremos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Y ahora continuamos tejiendo un punto bajo en cada cadena. Y aquí está la última. Tenemos entonces 4 puntos bajos. Con estos 4 puntos vamos a tejer este resorte. Hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo, aquí en la base, y un punto deslizado en el punto bajo que sigue. Y damos vuelta al tejido. Comenzamos esta vuelta en el tercer punto desde el gancho. 1, 2 y 3. Igual estos 2 puntos que estamos saltando son los 2 puntos deslizados que hicimos para unir en la base. Entonces lo saltamos 1, 2 y vamos al tercer punto. Ahí tejemos un punto bajo pero tomando la hebra de atrás del punto. Lo hacemos igual en el siguiente punto. Un punto bajo tomando la hebra de atrás. En el siguiente punto hacemos lo mismo. Un punto bajo tomando la hebra de atrás. Y en el último punto no lo vamos a hacer así. Vamos a tejer un punto bajo, pero tomando las 2 hebras de la cabecita del punto, es decir, tomándolo normal. Así que metemos nuestro gancho por aquí y hacemos un punto bajo. Con eso evitaremos que se forme un agujerito aquí en la orilla. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Comenzamos a tejer en el primer punto y vamos a hacer un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás.
Empezamos entonces, como decíamos, en el primero. Ahí tenemos uno, siguiente punto, lo hacemos igual. En el siguiente punto, un punto bajo tomando la hebra de atrás y en el último punto lo hacemos igual, tomamos solamente la hebra de atrás. Y unimos aquí en la base con un punto deslizado en el punto bajo que sigue y un punto deslizado en el siguiente punto. Y ya está. De lo que se trata es de continuar repitiendo las vueltas 2 y 3 hasta terminar con todos los puntos bajos que hicimos en el espacio de la manga. Lo voy a volver a hacer. Damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el tercer punto desde el gancho 1, 2 y 3. Ahí hacemos un punto bajo tomando la hebra de atrás. Lo hacemos igual en el siguiente punto y lo hacemos igual en el siguiente punto. En el último punto, que es el cuarto, ahí tomamos el punto normal, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Comenzamos a tejer en el primer punto, hacemos un punto bajo tomando la hebra de atrás y continuamos así en cada punto. Aquí está el último, acuérdense, no lo olviden. Y unimos con un punto deslizado en la base, en el punto bajo que sigue, y un punto deslizado en el siguiente punto. Y así continuamos tejiendo entonces este resorte hasta dar toda la vuelta. Una vez que hayan dado toda la vuelta, entonces tenemos que unir las dos partes, así como lo hicimos en el cuello. Entonces, esa última vuelta que hicieron, vamos a unirla con un punto deslizado en la base en donde ustedes quieran. En el último punto donde unieron o en el primero, donde ustedes quieran. Yo lo voy a hacer aquí. Y ahora ya vamos al primer punto del resorte, que es este. Tomamos la hebra de adentro y por acá vamos a la primera cadena. Metemos el gancho, sacamos por ahí la lana y por las argollas que tenemos en el gancho. Y lo mismo hacemos en cada punto. Siguiente punto, tomo la hebra de adentro y siguiente cadena. Y hacemos un punto deslizado. Cortan su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Una vez que terminen con el resorte de la primera manga, harán el segundo igual. Entonces, en el espacio que tienen a un lado de la costura del costado, ahí agregan una hebra nueva, comienzan a tejer los puntos bajos igual que lo hicieron acá, dan toda la vuelta y luego continúan con las vueltas del resorte. Es exactamente lo mismo. Ahora haremos un resorte igual al que hicimos en las mangas en la parte de abajo de la blusa. Así que nos colocamos con el derecho del tejido hacia afuera. Esta es la espalda del tejido, la espalda de la blusa, y vamos a agregar una hebra nueva en alguna cadena que tengamos cerca del centro. Este resorte, como les decía, es igual al que hicimos en las mangas. La diferencia aquí es que uniremos en las cadenas que tenemos en la parte inferior. Así que yo voy a agregar la lana aquí, la sacamos y hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzamos a tejer en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí hacemos un punto bajo y continuamos haciendo un punto bajo en cada cadena. Aquí está la cuarta.
No se preocupen si esa cadena se afloja. Simplemente jalen este hilito que quedó aquí. Después, este hilo lo vamos a anudar, lo vamos a rematar y a esconder para que esa cadena quede bien segura. No va a pasar nada, no se preocupen. Tenemos igual 4 puntos para tejer este resorte. Unimos con un punto deslizado en la base en la misma cadena donde agregamos la lana. Y hacemos un punto deslizado también en la siguiente cadena. En mi caso es esta. Damos vuelta al tejido. Comenzamos a tejer en el tercer punto desde el gancho 1, 2 y 3. Hacemos un punto bajo tomando la hebra de atrás del punto. Continuamos así. Y en el último punto, acuérdense, tomamos las 2 hebras de la cabecita del punto y hacemos un punto bajo. Hacemos una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Comenzamos a tejer en el primer punto, hacemos un punto bajo tomando la hebra de atrás y continuamos igual en cada punto. Unimos en la base, en la siguiente cadena, con un punto deslizado y un punto deslizado en la cadena que sigue. Y continuamos repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3 hasta dar toda la vuelta a la parte de abajo de la blusa. Una vez que hayan dado toda la vuelta, entonces van a unir las dos partes exactamente igual a como hicieron en las mangas. Todos los hilos que quedaron hay que esconderlos por el revés del tejido. Simplemente se trata de pasarlos un poco entre los puntos. Y este hilo, por ejemplo, que yo tengo aquí es el que nos quedó de cuando agregamos una hebra nueva para hacer el resorte inferior. Entonces, este primero lo voy a anudar. Ahí está, y ahora sí, ya lo voy a esconder. Entonces, cuando escondan sus hilos por el revés del tejido, pueden hacerlo como ustedes quieran. Pásenlos por donde ustedes quieran. No hace falta seguir ningún orden. Y si les queda algún sobrante, córtenlo. Y una vez que escondieron todos los hilos que quedaron por ahí, pues ya está lista la blusa o chaleco, como ustedes la quieran usar. Ya vieron que fue súper fácil hacerla. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchísimos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.